Hola, muy buenos días. Hoy voy a hablar de sífilis, enfermedad de transmisión sexual y su tratamiento homeopático. Para fines de curación de esta enfermedad venérea, se divide en 3 fases o etapas. 1. La primera, cuando la sífilis todavía no se ha complicado y está asociada al síntoma local externo, el chancro, que si hubiera sido eliminada por alguna aplicación interna, se asocia con la aparición de otro síntoma local, el bubón, que de un modo similar actúa vicariamente respecto del orden interno. Fase 2. Cuando se presenta aislada, es decir, sin complicación con cualquiera de los otros miasmas, pero ha sido privada de su síntoma local vicariante, el chancro o el bubón. Fase 3. Cuando está complicada con otra enfermedad crónica, como la psora desarrollada, ya sea que el síntoma local esté aún presente o no, o que haya sido eliminado mediante aplicaciones tópicas. Los médicos alópatas eliminan el chancro por medio de sustancias corrosivas o desecativas, suponiendo erróneamente que tal llaga es meramente externa, que es surgida a consecuencia de una infección tópica únicamente, lo que los lleva a afirmar que se trata de una úlcera local, y así lo han hecho constar en sus escritos. Erróneamente suponen que cuando el chancro aparece, no cabe duda, no cabe siquiera pensar de modo alguno que la enfermedad venérea sea interna. Ellos afirman que únicamente está localizada en esa llaga o úlcera, de tal modo que les urge exterminarlo localmente para eliminar todo riesgo de enfermedad venérea. Es evidente que no conocen que la enfermedad venérea de todo el cuerpo comienza en el momento mismo del coito impuro o en el momento que la bacteria penetra el organismo. Porque recordemos que el chancro, la bacteria que produce la sífilis, el Treponema pallidum, no solamente lo adquirimos por contacto sexual. Hay otras vías de adquirirlo. Entonces, en el momento que la bacteria penetra el organismo, en el momento que la bacteria penetra el organismo, perdón por la repetición, ya empezó la enfermedad. No cuando aparece el chancro, porque hay un periodo de incubación de 2 a 3 semanas, más o menos. Entonces, desde el instante mismo en que entra la bacteria al organismo, empieza la infección. Aparece el chancro y el médico alópata elimina ese bubón o chancro. Entonces, la naturaleza se ve forzada a desarrollar la enfermedad interna por medio de dolencias secundarias mucho más aflictivas por la interrupción de la sífilis crónica en su integridad. La naturaleza lleva eso a cabo, aunque lentamente, con frecuencia por largos meses, incluso años, pero con absoluta invariabilidad. O sea, de que va a suceder, sucede. Entonces, en el momento, como decíamos, en el momento durante el roce impuro, el miasma sifilítico ha ingresado por obra del roce. En ese mismo instante ha dejado de ser local. Todo el organismo viviente ha percibido su esencia. El miasma ya ha sido contraído por todo el organismo. En la zona afectada,
no se percibirá, transformación mórbida. Como les comentaba, durante los próximos días no va a haber ninguna transformación, pero la bacteria está trabajando interiormente. La transformación mórbida venérea específica tendrá lugar irresistiblemente en el interior del cuerpo desde el primer instante de la infección de la sífilis que se ha diseminado por todo el organismo. Es lo que había explicado anteriormente. Solo entonces la enfermedad interna ha dado origen al síntoma local peculiar de este mal, el chancro. Entra la bacteria, se instala en el organismo y a consecuencia de esto aparece el chancro. Frecuentemente en el lugar infectado, primeramente, y recurriendo a este síntoma, la naturaleza se propone apaciguar el mal interno que ya ha sido completado. Hablaremos de los estadios de la sífilis para su tratamiento. En el primer estadio es más sencillo, más fácilmente curable, cuando el chancro o el bubón está presente y no hay complicación, no hay asociación con ningún miasma. La SORA está en latencia. Ni alguna otra dolencia crónica prominente que tenga origen sórico, como es frecuente tratándose de personas jóvenes, llenas de vitalidad. Dado que con la SORA en estado latente, la sífilis muy difícilmente se va a combinar con la psicosis. Tan solo se requiere de una pequeña dosis mercurial. Lo más adecuado sería en remedio homeopático. Recordemos que el mercurio es tóxico y causa muchas muertes. Se usa el semióxido puro de mercurio, Mercurius oxidalatum niger, y a fin de curarlo completamente en un término de 14 días a una potencia 10 millonésima, o sea, a la 30 centesimal. No se especifica si será una toma diaria o si se administrará 2 o 3 veces al día durante 2 semanas. Esto va a depender del criterio de cada homeópata. Mercurius corrosivus. En el segundo estadio, en el caso más bien raro de una sífilis en la que el individuo, que a no ser por la infección estaría en perfecta salud, porque su SORA no está desarrollada, y que haya sido sometido a la extirpación del chancro mediante aplicaciones locales y sin haber agredido en demasía el organismo con remedios internos o externos, el individuo puede ser liberado de todo vestigio del miasma venéreo por medio de la sencilla curación interna efectuada por unas dosis del medicamento mercurial. Curación que puede ser comprobada si el chancro estuviera todavía presente, convirtiéndose por acción del medicamento interno en una simple úlcera benigna que exhiba en sí misma la acción terapéutica. En este segundo estadio se tratará con Mercurius corrosivus a la 30 centesimal por 14 días. A fin de tratar con éxito esta enfermedad venérea, el médico homeópata deberá apartar todas las influencias nocivas que afectan exteriormente al paciente. Se debe prescribir una dieta que lo nutra, lo fortalezca. Se debe dar primero la medicina antisórica que mejor se adapte
homeopáticamente al estado actual de su enfermedad. Y cuando esta medicina haya completado su acción, y también una segunda o tercera, las que el paciente requiera para mandar su sola latencia, entonces se le dará la dosis ya descrita de la preparación mercurial del Mercurius corrosivus a fin de que actúe contra la enfermedad venérea durante un lapso de 3, 5 y quizá 7 semanas. Es decir, en tanto las dosis continúen produciendo alguna mejoría de los síntomas venéreos. Mencionamos que se ocupa al paciente darle también indicaciones acerca de su alimentación, una alimentación correcta, y también es muy importante la modificación de los hábitos higiénico-dietéticos y la modificación de su pensamiento. Y que asimile o comprenda que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Si no queremos adquirirla, debemos de evitar el contacto sexual, o sea, debemos evitar la promiscuidad, realizar coito impuro, perdona. O sea, tener relaciones de forma promiscua y o sin protección, ¿sí? Y sobre todo, enseñarle a que yo respeto mi cuerpo, te respeto a ti. O sea, principios morales que van a ayudar, es la mejor prevención de una enfermedad de transmisión sexual. Una actividad sexual responsable, con cuidado, sin promiscuidad. Nos dice Hahnemann en sus escritos lo siguiente: a lo largo de mi práctica, solamente 2 casos hallé que se hubieran complicado, los 3 miasmas crónicos. La enfermedad de las verrugas ficoideas, con el miasma del chancro venéreo y con la psora desarrollada. Y ambos fueron curados siguiendo el mismo método. La psora fue tratada primero, luego uno u otro de los miasmas crónicos restantes, según cuál de ellos se exhibiera con síntomas más prominentes. Y a continuación el otro. O sea, primero el tratamiento de totalidad sintomática para atender la psora desarrollada y ver qué miasmas están predominando. Y así se logra la curación de la sífilis, enfermedad venérea. Muchas gracias, maestro Belisario. Perdón. Video solo cara. Desconocí esa regla. Perdón. Muchísimas gracias.